Hola, ¿cómo están? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. El mes pasado, en abril, leímos el libro de Aida Fágesis, Azulejos Blancos. Es un libro de autoficción inspirado en la vida de su familia. Trata el tema del genocidio durante la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que no es novedoso para nosotros, pues hemos leído varios libros relacionados, como Las posesiones de Carlos Alvarado, el libro de Jacobo Schifter, titulado Genocidio, ¿por qué cometemos crímenes atroces? E incluso La ladrona de libros, de Marcus Zusak. En nuestro canal de YouTube pueden incluso ver la entrevista que le hicimos a Gertrude Peters Solórzano, historiadora que ha investigado sobre lo sucedido a las posesiones de las familias alemanas residentes en Costa Rica durante la Segunda Guerra Mundial. De la lectura del libro de Doña Aida nos surgieron varios cuestionamientos. Entonces, por eso invitamos a Ricardo Antonio Pérez Navarro, quien es historiador e investigador de la Universidad de Costa Rica, profesor de esa universidad y el Instituto Weizmann, quien ha publicado varios artículos en revistas académicas sobre la historia de los judíos en nuestro país. Su tesis de maestría en historia se refiere a la comunidad judía y el judaísmo en Costa Rica, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la formación del Estado de Israel. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a empezar con la primera inquietud que surgió luego de leer el libro de Doña Aida, que fue cuando nos encontramos en que los personajes principales encontraron un refugio con familiares que ya estaban radicados en Costa Rica desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nos surgió esa inquietud. ¿A partir de qué año, en qué momento empezaron a llegar familias judías a radicarse en nuestro país? Bueno, primero que nada hay que decir que hay que hacer una división en cuanto al carácter étnico de las comunidades judías. Hay una noción un poco de desconocimiento o de ignorancia, creo que también es parte de cuando empezamos a meternos en el tema, porque hay, a la hora de hablar de comunidades judías, se piensa que todos son un grupo homogéneo, y realmente no, es bastante heterogéneo en muchas características, tanto religiosas, lingüísticas, culturales y demás, hasta en la misma forma de rezar. A pesar de que tienen la misma lengua en común, digámoslo así, del rezo, rezan de maneras muy distintas. Entonces, hay que mencionar que en Costa Rica, particularmente, los dos grupos étnicos principales que se encuentran son el Ashkenazim y el Sefaradí, ¿ok? El Sefaradita viene, es básicamente el grupo judío que se asentó en la península ibérica a partir de, bueno, desde el desarrollo del mundo musulmán. Ellos, la diáspora judía, si la queremos ver así, empieza desde muchísimo antes. Entonces hay muchos grupos, se habla que a partir del siglo III, por ahí, de la era común, ya se asientan en Europa y un poco antes, muchísimo antes, en la península ibérica. Pero bueno, el desarrollo de los judíos en la península ibérica se viene muy vinculado con el desarrollo del Islam. Y a partir de ahí, con el crecimiento del movimiento cristiano de Reconquista, se les expulsa, ¿verdad? Muchos de ellos se van al norte de África, parte de Grecia, y otros con este proceso del imperialismo español, del descubrimiento de los nuevos territorios. A partir de ahí, hay muchos de estos judíos sefarditas que son obligados a convertirse al cristianismo, lo que se les va a llamar los criptojudíos. ¿Por qué? Porque son personas que se convierten al cristianismo, pero mantienen sus, digámoslo así, sus tradiciones de manera oculta. También hay personas que abandonan por completo su judaísmo y hay otros, bueno, que nuevamente lo absorben, pero no lo practican, ¿verdad? Entonces, por ahí, muchos de estas personas se vienen al Nuevo Mundo, también perseguidos por la Inquisición, y bueno, es en las islas del Caribe, también muchos de ellos inmigran a la zona de Holanda y a las colonias holandesas. Entonces, por ahí podemos encontrar diferentes regiones en el Caribe en el cual ellos se van a asentar, y de ahí van a inmigrar hacia diferentes lugares de América, ¿verdad? De manera muy breve, sería esa como la descripción de cómo, digamos, podemos encontrar o rastrear el origen judío
de los diferentes lugares de América Latina. Ahora, a Costa Rica, los estudios son bastante escasos respecto al tema de los judíos sefarditas. De ellos no se sabe mucho, hay algunas cuantas referencias históricas, Carlos Monge Alfaro tiene algunas cuestiones, hay algunas teorías sobre el poblamiento de Costa Rica debido a muchas de estas familias o de estas personas o criptojudíos que llegan acá, pero esta comunidad no se logra asentar, veámoslo así, son algunas familias como los Sasso, como los Maduro, diferentes apellidos bastante comunes en la población costarricense, pero que ellos de a poco se van asimilando a la sociedad gentil, es decir, a la sociedad no judía costarricense, y van perdiendo su judaísmo. Ellos no instauran o no institucionalizan su vida judía. A partir de aquí, esos son, digamos, como los principales focos de asentamiento de la era colonial, digamos, principios de la era independiente, y es en ese momento cuando hay algunas familias que también empiezan a emigrar de otras partes de América, particularmente Argentina y demás, por ahí la familia Fischel, que es Ashkenazim, pero digamos, se convierten o mantienen la tradición sefardita y demás, y es hasta aproximadamente 1917 que está el primer registro de una persona judía, no sefardita, digámoslo así, que inmigra a Costa Rica. A partir de ahí, los primeros registros de inmigración polaca, que aquí hay que tener en cuenta, que también este epíteto es bastante conocido en la cultura costarricense del polaco, es decir, esta persona que va a vender a pagos a las casas. Bueno, se debe porque los inmigrantes de Polonia, judíos, pues bueno, se les identificaba con este epíteto. Entonces empiezan a emigrar una serie de personas desde Polonia, Austria y algunas personas de otras regiones de la Europa central, pero mayoritariamente de polacos. Estos polacos o estos judíos polacos se empiezan a asentar en el país y son de esta característica, digamos, cultural llamada Ashkenazim, que tiene que ver con básicamente el asentamiento en el centro y este de Europa, que tienen una característica muy particular de un idioma de ellos, digamos, que es particular, que se llama el Yiddish. Este idioma Yiddish es singular porque es una mezcla de alemán con los dialectos de la Europa del Este, pero que se escribe en hebreo. Entonces, veámoslo así, es bastante complejo. Los sefarditas, por su parte, utilizaban mucho el ladino, que es básicamente el castellano con vínculos escrito en hebreo. Después hay otro también es árabe escrito en hebreo, en fin, dependiendo de la región en la cual ellos se asentaron, ellos crearon su propia cultura, si lo queremos ver así. Entonces, estos Ashkenazim tienen una característica lingüística particular y cultural muy marcada y diferente a la de los sefarditas. En esta zona de Ashkenaz, básicamente Ashkenaz en hebreo vendría a ser Alemania, que es como los primeros lugares en los cuales se lograron asentar. Después de tantas expulsiones, idas y venidas del centro y occidente de Europa, se van al este, en donde por ahí del siglo XIII se asientan en Polonia y, digamos, prosperan. Tienen una prosperidad porque se les permite vivir y trabajar y demás. Posteriormente se les expulsa, se les vuelve a expulsar del centro y el este, y ya a finales, digamos, pensemos como del siglo XVI en adelante, el mayor foco de población judía es la Europa del Este. Entonces, este se vuelve como el centro cultural, religioso, filosófico, lingüístico de las comunidades judías en el mundo. ¿Por qué? Porque en un principio teníamos Babilonia. De Babilonia se pasa a Sefarat y de Sefarat se pasa a Ashkenaz. Entonces, en este lugar prosperan y desarrollan una cultura que dura aproximadamente 1000 años, lo que se va a denominar el Yiddishland, la tierra Yiddish. Muchos de ellos se identifican con esa tierra y, bueno, esa es su tierra, si lo queremos ver así, que también va a tener una particularidad cuando se desarrolla el genocidio, el tema de la Shoah. Que uno pregunta, ¿por qué en Polonia? ¿Por qué están los campos de exterminio en Polonia? Bueno, esa es una de las respuestas, porque la población judía era extremadamente amplia. Para finales del siglo XIX se habla de aproximadamente 5 millones de judíos en lo que se va a llamar el Pale of Settlement, que básicamente era Polonia,
y algunas partes de lo que hoy es Ucrania, Estonia, Letonia y la parte más occidental de Rusia, donde se les permitía asentarse. Ahí estos grupos prosperaron de cierta manera, lograron asentarse y también se desarrollan movimientos religiosos muy importantes, como por ejemplo el hasídico, que es, no sé si usted conoce esto o ha visto estos judíos que andan con un traje solamente, andan un sombrero, andan su barba, los peyotes, es decir, el cabello que les cae por los costados. En fin, se desarrollan ciertos movimientos y también la ortodoxia religiosa judía es el movimiento bastante particular. Entonces, bajo este contexto, los inmigrantes judíos polacos que llegan a Costa Rica mayoritariamente vienen de un pueblo que se llama Jelohov o Zelohov, como se escriben en la novela. Es bastante particular la pronunciación, cómo se escribe, bueno, o por lo menos como estamos acostumbrados. De Jelohov es un pueblo en el cual mayoritariamente eran zapateros. Era un pueblo de zapateros. Estos lugares en Polonia eran bastante particulares porque eran muy afines, digamos, a los oficios. Entonces tenemos personas que trabajan el cuero, personas que son zapateros, personas que trabajan el vidrio, que también está muy vinculado con los apellidos. Que bueno, ese es otro tema, pero que muchos de los apellidos se generan por el vínculo al oficio. Entonces, estas personas empiezan a emigrar porque ya desde finales del siglo XIX, muchas de las poblaciones judías empiezan a salir hacia América Latina. Tanto Estados Unidos, bueno, Argentina al sur y a Norteamérica a Estados Unidos. Hay un momento que Estados Unidos dice, ya no más, se cierra, digamos, la inmigración. Argentina en un momento empieza a decir, ya no más. ¿Por qué? Porque empieza a llegar mucha población judía y entonces lo que hacían muchos de ellos era tomar un barco, iban buscando en un puerto en que los dejaran entrar. La llegada de estos primeros inmigrantes en los años 20, aproximadamente el año 27, 28 y 29, empiezan a darse esos primeros flujos bastante particulares, y es porque algunos de ellos se empiezan a asentar en Colombia. Y los familiares empiezan a mandar cartas. Entonces hay una posición transnacional de comunicación, es decir, hay una comunicación directa. Hay personas que empiezan a mandar dinero y les dicen, bueno, aquí hay un lugar donde pueden prosperar. La gente no es tan antisemita, realmente no importa si usted es judío o no, y vengan, hay mucho trabajo, hay dinero. Y donde hay dinero, pues claramente uno busca las mejores condiciones de vida, porque también muchas de las razones por las cuales los judíos salen, una es el antisemitismo tan fuerte y segundo es un tema económico. ¿Por qué? Porque las posiciones de las autoridades era atacar directamente el bolsillo de los judíos, básicamente mantenerlos en la miseria, en la pobreza. Muchos de ellos eran obreros, entonces las oportunidades de surgir no eran tantas. Entonces, esos motivos, a partir de una presión un poco demográfica y también, digamos, la oportunidad de querer darle un bienestar a sus familias, hace que salgan, se empiezan a sentar en diferentes lugares, pero en estos lugares ya los empiezan a, digamos así, a discriminar o empiezan a poner políticas migratorias bastante fuertes. Es en ese momento cuando algunos de ellos, en mi tesis de maestría, tengo algunos testimonios que utilizo, dicen, la última parada era Limón, y en Limón nos dijeron pasen, y pasaron, entraron, y había una persona que les lograba, digamos, en cierta medida los atendió. Aquí es cuando la comunidad sefardita o los pocos sefarditas que habían ayudaron a esa integración primaria de estos inmigrantes y les otorgaron, digamos, las necesidades básicas para mantenerse. Aparte, les lograron dar en cierta medida trabajo. Y también por ahí aparece una figura, los Yankelevich, la familia Yankelevich, que tenía una tienda que se llamaba La Mil Colores, y entonces ellos empiezan a acercar más a ellos porque él era, venía de Argentina, pero de origen ashkenazim, polaco. Entonces, veámoslo así, las afinidades en la interacción va a hacer que ellos empiecen a acercar un poco más a la familia Yankelevich, que ellos básicamente les van a dar los materiales necesarios para empezar a trabajar. Y empiezan a trabajar en el klapper, el buhonero o el famoso polaco que vamos a conocer. Esto va a ser, y es la pieza clave, yo lo conceptualizo como el ciclo del klapper.
porque es esta persona que llega sin nada, porque particularmente venían sin nada. Muchos de ellos venían con lo básico, empiezan a trabajar, empiezan a adquirir un capital, acumular un capital, y con eso, ¿qué es lo que hacen? Mandan y traen a su familia. Ya sea, primero hay dos procesos. Uno es, traen a un hermano o traen a su hijo mayor, trabajan un periodo de tiempo y traen al resto de la familia, a la mamá, a los hijos, ¿verdad? Casi siempre se duraba, yo hago un cálculo según los datos que tenía, de aproximadamente unos 2 años entre que llegaba, digamos, el jefe de familia y en lo que lograba traer al resto de los hijos y a la esposa. Ahora, habían personas que lograban adquirir el capital más rápido y mandaban a la familia de una vez, o la familia no era tan numerosa. Pero bueno, estos eran los dos procesos que había. Y entonces esta persona va a venir y se va a establecer, va a poner una tienda, y esta tienda va a hacer que también venga otro primo o un hermano, y él le va a ayudar para que este hermano y este primo trabaje y pueda hacer el mismo proceso. Y así se mantiene hasta el año 40. En el año 40 se realiza un censo que empezó en el 39 con la salida de León Cortés, y en el 40 Calderón Guardia lo decide tomar de vuelta, y se hace un censo de todas las personas judías que hay en el país. Pues bueno, no se les dice judías, se les dice ciudadanos polacos, es como un informe sobre la inmigración, pero todos ellos son judíos. Entonces se pensaba que se iba a hacer el censo para expulsarlos. Al final de cuentas no se tomó esa decisión, solamente se hizo el censo. Este censo, por dicha, yo tuve acceso a él para desarrollar mi tesis, que lo tenía el señor Harry Vollstein, que me parece que ahora ya está en propiedad del centro israelita. Y bueno, en este censo aparece el detalle de la persona, esposa e hijos. Entonces esto es fundamental para ver el panorama, digamos, demográfico de la población, y que para el año 40 habían 743 personas registradas. Lo cual, bueno, a veces es bastante interesante ver que, bueno, primero es un grupo sumamente reducido, pero que al final de cuentas es un grupo sumamente significativo, debido a que desde el inicio, desde el año 31, fundan y establecen los parámetros institucionales de la comunidad. Lo primero que fundan es un cementerio, y eso quiere decir que hay un vínculo directo con la tierra, es decir, se establece la diáspora per se. Después de ahí, al mes siguiente, se establece una sociedad de ayuda mutua, en la cual, bueno, básicamente son miembros de la comunidad que deciden colaborar entre sí para, y según su estatuto es, ayudar a la inmigración, ayudar a los paisanos en problemas, si alguien está enfermo, poder ayudarle, si alguien necesita trabajo, poder darle trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en el año 31 se establecen las bases comunitarias, y al año 37, al año 34 y al año 37 ya se establece el Centro Israelita Sionista, que se mantiene hasta el día de hoy, que ya creo que tiene 82 años, si no me equivoco. Entonces, digamos, haciéndole un pequeño resumen de todo, hay un principio, hay una comunidad sefardita muy pequeña, que igual ellos van perdiendo, digamos así, su vínculo con el carácter religioso que hay, es decir, no fundan una sinagoga, no fundan un centro comunitario, no fundan las instituciones necesarias para llevar una vida judía como se establece en la Torá, digamos, o como dice el canon religioso, o cultural religioso, si lo queremos ver así. Algunos de estos sí mantienen su estatus religioso, pero, por ejemplo, rezan en una casa. Lo que los judíos necesitan para rezar es un minyan, que son 10 personas consideradas adultos, entre ellos, digamos, chicos de 13 años en adelante. Entonces, con eso pueden rezar. No es como necesitan una institucionalización tan grande, pero solamente eso. Y ellos empiezan a casar con las élites, que ahí también hay que tener, digamos, la diferencia, que este grupo sefardita es un poco más, digamos, se vincula más con las clases altas desde el inicio, porque también venían ya muy asimilados de los diferentes lugares en los cuales, de Guyana o de las diferentes islas, parte de Holanda, y ya venían con una tradición un poco no tan vinculada con la religión, cosa que muchos de estos inmigrantes polacos sí traían y sí querían. ¿Por qué? Porque la religión viene a ser como ese punto fundamental o ese punto clave
para mantener la atracción entre sus miembros, es decir, para no asimilarnos y no perder nuestras características. ¿Por qué? Porque en Europa nos estaban asesinando, los estaban molestando, los tenían discriminados, porque ellos querían, digámoslo así, poder disfrutar de sus características religiosas y culturales como ellos querían. Acá lo que hacen es, sí, se mantienen con cierta libertad, pero sí mantienen un centro bastante restrictivo sobre ciertas cuestiones de qué se podía y qué no se podía, digamos, abrir, ¿verdad? En cuanto a términos sociales. Y este grupo Ashkenazim, pues bueno, tiene eso, establece una institucionalización y sobre todo tiene una migración de tipo étnico familiar. Es decir, no solamente vienen hombres y ya que se casan con mujeres goim o mujeres no judías y ya digamos que van perdiendo esa característica judía o la judeidad o condición judía que se podría decir, sino más bien traen a sus familias y esas familias se van haciendo cada vez más grandes por los vínculos familiares. Entonces la atracción entre ellos y el, digámoslo así, el borde sociocultural es muchísimo más restrictivo para la apertura y para la difuminación. Entonces, hasta el año 40, 743 personas registradas, entre ellas 503, si no me equivoco, son inmigrantes y ya 100 y un poquito son costarricenses de fe judía, que nacen de familias judías. Esa era una inquietud que me surgió ahora mientras se conversaba. Cuando hicieron el censo, a ellos los catalogaban como extranjeros, como polacos, no eran costarricenses naturalizados, no habían hecho ningún trámite. Y luego me quedó la duda respecto a los hijos nacidos en Costa Rica, si en ese tiempo eran considerados costarricenses o por ser hijos de extranjeros eran considerados también extranjeros. Esa fue una inquietud que me surgió. En ese caso, también, pues... Perdón, y también la otra, que usted mencionaba al final, parece que se mantenían ligados a las mismas familias, no había matrimonios fuera del grupo. Sí, bueno, respecto a eso, bueno, sí se catalogaban a los nacidos como costarricenses, los nacidos acá como costarricenses. También ya a finales de los años 30, bueno, creo que me faltó decir, el flujo migratorio más importante se da entre el año 31 y 36. Ahí el número de personas que ingresan es tremendo y bueno, tiene que ver con eso también, de que eran las familias que venían 3, 4, 5. Entonces, eso hacía que también muchas de las personas empezaran ya a buscar la naturalización, que ese fue uno de los problemas que se vinculó, digámoslo así, o que tuvo la inmigración judía con ciertos sectores, particularmente los más poderosos a nivel comercial, que empiezan a generar campañas antisemitas. Eso no solamente empieza desde el plano comercial, sino que empiezan a criticar los procesos de naturalización. Es decir, bueno, nos están invadiendo, dicen los periódicos de la época. Y bueno, hablaban de cifras de enormes cantidades de personas cuando realmente eran unos cuantos. Y eso sí, llegaron a modificar en cierta medida, digamos, el tema comercial. Y bueno, eso también empezó a vincularse con ciertos sectores políticos para que empezaran a restringir la migración, para que empezaran a restringir las naturalizaciones. Pero usted nacido acá, costarricense. Y bueno, un poco más adelante va a haber también todo el proceso de naturalización un poco más extendido, que también en cierta medida habían algunos políticos, particularmente Picado Michalski, que colaboró en gran medida con ellos. Se dice, es un rumor, ¿verdad? Bueno, la madre era polaca. Ahora, hay algunos que dicen que era judía, otros que, bueno, no, pero no, realmente no se sabe. Claramente él era una persona católica. Pero bueno, el tema con los polacos, es decir, de polacos en general. Entonces, ahí hubo, digamos, un proceso bastante amplio de naturalizaciones. De ahí en adelante, que también fue uno de los puntos que se criticaba. Ahora, el tema de los matrimonios y las familias es también muy interesante porque la exogamia era la cuestión. Es decir, una interpretación muy mía es que no se quería, digamos, una apertura tan rápida y tan amplia por la experiencia previa que tenían. Es decir, en Europa ellos vivían en pueblos de judíos, o la ciudad en la parte judía, no vivía uno acá y el otro a 3 kilómetros. Es decir, ellos vivían muy cerca de sí mismos. ¿Por qué? Para defenderse. Entonces, mucho del temor de
tener, digamos, esos focos de antisemitismo, de que a alguno le fuese a pasar algo, hacía que su barrera sociológica fuera muchísimo más fuerte y más amplia. Y que, claro, nos abrimos cuando tenemos que abrirnos en el tema comercial, en el tema social. ¿Por qué? Porque los niños tienen que ir a las escuelas públicas, tienen que ir a los colegios, tenemos que trabajar con estas personas que antes costaba mucho, digamos, o no era la norma. Hay testimonios que dicen, bueno, yo en la escuela era una escuela judía, yo no conocía a nadie que no fuera judío. El único judío que no conocía era el portero del edificio donde vivía. De ahí en fuera no había relación, o había una relación mínima, o la relación era muy tensa. Entonces, aquí también hay un tema bastante interesante, porque dentro del censo se encuentran a 8 mujeres no judías casadas con judíos. Ahora, no aparecen mujeres judías casadas con no judíos, que también hay que entender, era una comunidad bastante jerarquizada en el sentido de el hombre y una cuestión familiar bastante precisa. Entonces, muy machista en muchas cosas, bastante jerarquizada y bastante rígida, digamos así, en sus lineamientos internos. Ahora, estos hombres, no sé hasta qué punto estas mujeres se habían convertido o estaban en proceso de, porque no hay más información, solamente yo puedo especular algunas cosas. Pensando, yo diría que, bueno, tal vez son de estos primeros hombres que llegan, que logran asentarse, se casan y demás, o que ya venían con ellos y que ingresaron. Pero bueno, eso es como el único, digamos, pero que se logra encontrar en el tema del censo respecto al tema de los matrimonios. Es bastante particular porque era mal visto aún casarse con un sefardita, y mucho menos pensar en un grupo, digamos, aún los sefarditas, pero pensar en un mizrahim, es decir, un judío de origen árabe, jamás. Uno que venía del Líbano, no. Y digamos, y en los testimonios es muy marcado, es decir, no, a mí mi mamá, no, me prohibía. Por ejemplo, cuando ya empiezan a salir los primeros, digamos, la primera generación o los más jóvenes salen a estudiar al extranjero, hay testimonios de que dicen, bueno, yo en México me hice una novia sefardita y en mi casa mi mamá casi me mata, ¿verdad? Porque también entre estos dos grupos había un roce. Todavía hay menos, pero sí hay algunas cuestiones. Entonces era muy complicado aún pensar dentro judío, habría que pensar cuál judío. Ashkenazim, y tiene que ser, y ojalá de Polonia, y ojalá del mismo pueblo, es decir, paisano. Entonces, ahí era bastante complicado el tema de los matrimonios, y hasta el día de hoy, pues, no digo que no se dé, claramente, pues se da, hay conversiones y demás, pero es un poco más complicado porque también ahora hay una cuestión de clase, hay una cuestión de si soy reformista o soy ortodoxo, ¿verdad? Entonces también hay que encajar dentro del contexto social del cual se desarrolla la comunidad judía. Y bueno, esto lo vamos a hablar en la última pregunta, porque ahí también el día de hoy hay varias comunidades. Me surgieron varias inquietudes, siempre van surgiendo nuevas a partir de la conversación, pero un poco cómo fueron recibidos por los costarricenses, porque una comunidad tan católica, y pensemos y hay dos cosas. Primero está esa parte religiosa en catolicismo, que los judíos fueron los que entregaron a Jesús y a los romanos para que lo mataron, y luego está esa otra parte de que para los católicos solo la gente pobre va a entrar al cielo. Entonces, digamos, lo máximo en la religión católica es ser pobre, porque se va directo al cielo. Entonces es mal vista esa qué sé yo, ese deseo de surgir y de trabajar como se ve como se veía en la novela, con esos personajes que eran muy trabajadores y querían recuperar un poco la fortuna lograda con el trabajo. Claro. Bueno, el tema es bastante complicado, porque hay algún sector de la Iglesia Católica que a partir como del año 29, principios de los años 30, es bastante radical en su discurso y resaltan mucho el tema del antisemitismo clásico religioso con el tema del deicidio, como usted lo menciona. Es muy marcado, y nuevamente volvemos al tema de ese antisemitismo, que tal vez su ambición no es atacar al judío, sino es convertirlo.
¿verdad? Y si no se convierte, lo ataco. Ahí sí. Entonces, digamos, en un principio, digamos, en el eco católico, hay artículos que es como, yo me sentía leyendo eso como en la Edad Media. Era un tema, y es un tema, y de hecho estoy trabajando en eso para ver si publico algo de ese trabajo. Es que ese trabajo, de hecho, fue con el trabajo que empecé el tema de la investigación de los judíos cuando estaba terminando mi bachillerato en historia. Y es bastante particular porque hay un momento que cambia, hay un momento que el tono cambia y sí, se empieza a seguir una cuestión meramente religiosa. Se utilizan los evangelios para justificar por qué los judíos son pérfidos y son deicidas y etcétera, ¿verdad? Y todo el tema de la conversión. Hay un momento en que sí es bastante peyorativo el discurso y bastante fuerte. Cambia la tonalidad, pero mantiene la misma línea. Pero hay un periódico que se llama La Época, que es completamente la otra versión, es completamente el ataque directo al judío por el tema religioso y se le añade todo el tema, digamos, moderno, lo económico, la inmigración. Se habla de que son los invasores y que son los enemigos de la fe católica, de la cultura, de la identidad religiosa, etc. Eso, digamos, es parte de esas primeras campañas antisemitas cuando se empieza a ver que, bueno, empiezan a crecer en grupo. Nuevamente, son unos cuantos, tampoco es que estamos hablando de que llegaron 10,000 personas en un año, ¿verdad? O sea, ni al caso llegaban a los 1,000, pero muchos de ellos rápidamente empiezan a trabajar y empiezan a adquirir un capital. Y entonces empiezan a poner sus negocios, empiezan a tener vínculos y empiezan a ascender económicamente, lo que también en cierta medida se hace es una cuestión de envidia. ¿Por qué? Porque un grupo tan pequeño empieza a surgir y empieza a modificar el negocio de las tiendas y demás. ¿Por qué? Porque antes las personas tenían que venir a mi tienda para comprar un par de zapatos, si es que podían comprarlos. Ahora yo voy donde ellos y le digo, no, o sea, me lo puede pagar de a poco. Entonces, claramente eso modificó toda la dinámica económica y muchos de los grupos más poderosos, los libaneses sobre todo, la familia Musmani, uno Yamuni, uno de los principales enemigos de los judíos, los españoles y demás, habían ciertos grupos que comenzaron a atacar económicamente a los judíos y que se generaron esas campañas. Y eran discursos completamente peyorativos, con una violencia discursiva tremenda, que no se llegó tanto a una violencia física, pero sí hubo uno que otro foco en el cual se atacó a un judío, pero nada así como que uno dijera, ok, pasó algo más allá. Ahora, esa parte un poco más desde arriba, si lo queremos ver, desde las élites dueñas de los medios de comunicación, Diario de Costa Rica, La Época, también tenemos el Eco Católico, etcétera, y diferentes periódicos. Pero a nivel, digamos, un poco más desde abajo, se puede ver que mucha de la recibida fue muy buena. Muchas de las personas, y se cuentan en los testimonios, se iban las personas a vender a la zona rural, es decir, de la sabana para allá, porque en ese tiempo la sabana era el límite. Es decir, salían a diferentes pueblos y en estos lugares las personas hasta les daban comida, les permitían quedarse a dormir en sus casas, los recibían bastante bien. Entonces, digamos que hay una yuxtaposición en cuanto al posicionamiento de cómo fueron recibidos. Claramente, muchos de ellos cuentan, por ejemplo, este señor Robinsky en sus cuentos, en la primera parte es como muy, este país es una maravilla, nos tratan bien, nos quieren, el clima, etcétera y demás. Obviamente hay unos periodos un poco más complejos por esta dinámica que le digo, que tal vez se hace un poco más fuerte el discurso en contra de ellos y ataques y demás, pero al final de cuentas, digamos que se da una relación de cordialidad con algunos focos de conflicto. Bueno, cerremos con la comunidad judía hoy. Cuéntenos cómo están, ya están más cerca esas diferentes etnias, interaccionando, qué aporte le dan al país. Hay muchos en diferentes puestos. Yo creo que ahora no se hace mayor distinción entre la religión a la que pertenece cada persona o su ascendencia. Pero cuénteme usted.
Claro, bueno, hay que ver que después de la Shoah, después de 1945, la comunidad empieza a recibir a gran parte de los sobrevivientes, y estos sobrevivientes entran a una comunidad ya muy bien establecida económicamente. Es decir, desde finales de los años 30, muchas de estas personas establecieron negocios, lograron hacer que muchos de sus hijos fuesen a estudiar y estudiaran a nivel universitario fuera del país, y es donde empiezan a surgir los primeros profesionales, digamos, es decir, la primera generación que logra tener, digamos, educación formal, porque muchos de los inmigrantes apenas tenían una educación, muchos de ellos solamente fueron, digamos, a colegios religiosos, judíos y demás. Entonces, una de las primeras misiones, digamos, de los padres era poder darle estudio a sus hijos. Después de ahí, estas personas empiezan a involucrarse en los sectores productivos más importantes, sus negocios empiezan a florecer, empiezan a vincularse en pequeñas industrias como de plástico, textiles y demás, y empiezan a crecer económicamente mucho, se empiezan a vincular en política porque José Figueres Ferrer era un fiel amante digamos así, del pueblo judío, tanto es así que se dice que vendió bonos para la formación del Estado de Israel y demás, y en Israel hay un bosque con su nombre en conmemoración. En fin, hay algunas cuestiones en las cuales se empiezan a vincular con la élite, y empiezan a desarrollar un poco más allá sus instituciones. Surge el Instituto Weizmann en el año 60, entonces ya tienen su propia escuela, ya pueden, digamos, adecuar todo el sistema educativo judío en conjunto con el costarricense, y es una norma ahora estudiar, ¿verdad? Entonces vinculan el tema a los negocios, las profesiones liberales, se vuelven personas muy exitosas, que son personas que se vuelven los médicos importantes, principales especialistas en algunas áreas, se vinculan con el tema político, el tema, bueno, surgen abogados, surgen ingenieros, es decir, se empieza a formar un grupo bastante particular, y que además ya viene precedido de una base económica muy fuerte. Entonces muchos digamos, el capital de muchos de los judíos de hoy en día es un capital viejo que ya viene precedido por inversiones, por herencias y demás, y que bueno, que hasta el día de hoy algunos de ellos mantienen ciertos negocios familiares. Tengo estudiantes que me dicen, es que la tienda de mi familia, de mi abuelo, está en la Avenida Central. Entonces ya es una cuestión, digamos, que se ha mantenido, y que bueno, es obvio verlo porque también su desarrollo urbanístico se ha ido moviendo conforme ha pasado el periodo de tiempo. Antes era Barrio México, La Castellana, Paseo Colón, un poco La Pitaya, y de ahí se empiezan a mover hacia el este, a los lugares de desarrollo urbanístico un poco más pomposos en la capital, Escazú, Santana, Romo, y todos siempre cerca del centro israelita, que, bueno, sabemos está en la entrada a Pavas, digamos. Entonces, a partir de ahí, este es el grupo, digamos, el grupo Ashkenazim, que también va a empezar a absorber muchos de los inmigrantes judíos que llegan a aparecer, muchos de ellos de otros lugares de Centroamérica. Además, empiezan a dar vinculaciones matrimoniales con personas extranjeras, Estados Unidos, Europa y demás. Entonces empiezan a crecer, digámoslo así, ya no se vuelve tan exclusivo de los Ashkenazim, ya empiezan a involucrarse sefarditas, pero también ya hay una cuestión un poco más de clase, ¿verdad? Porque bueno, ser parte de y llegar a tener un enlace matrimonial con ciertas familias, pues bueno, hay que estar en el mismo nivel, si lo queremos ver así, para poder, digamos, involucrarse directamente en la comunidad. Ahora, esta comunidad, desde que surge como una comunidad judía ortodoxa, es decir, que tiene ciertos requerimientos específicos de comportamiento, de rigurosidad alimentaria con la kashrut, lo que es comer kosher, veámoslo así. Tiene que ver con las instituciones particulares que tienen, como la sinagoga, la escuela, el Ken, las organizaciones juveniles, que por cierto, la comunidad judía en Costa Rica, a pesar de ser tan pequeña, tiene toda la institucionalidad que una comunidad grande podría tener, y aún su infraestructura es muchísimo mejor de la que pueden haber en otros países. Yo estuve en Israel hace 3 años, estuve en una sinagoga,
ortodoxa ya, y bueno, la sinagoga de acá es 7 estrellas, ¿verdad? En comparación con esa sinagoga. Extranjeros que han estado conmigo ahí me dicen, wow, esto es porque hay un desarrollo de infraestructura tremendo sobre el centro, surge el deportivo también, es decir, hay una serie de infraestructura no solamente física, sino religiosa y cultural que permite el desarrollo de la vida judía por completo, pero siempre siguiendo esos parámetros estrictos de kosher, de la celebración de las conmemoraciones, de que el Shabbat y demás. Ahora, que si se cumple o no, es como me han dicho, yo soy judío y cumplo el judaísmo como yo quiero. Ahora, si yo me convierto, tengo que convertirme bajo la ley ortodoxa porque me lo demanda, si fuese el caso. Entonces, ahí hay una diferencia con la otra comunidad que surge, digamos, en los años 80, que es la comunidad reformista. Es una comunidad en la cual, bueno, tiene una visión claramente progresiva, reformista sobre el judaísmo, en el cual, bueno, las mujeres tienen una mayor participación en cuanto al rito, ya no hay la distinción entre que mujeres rezan en una parte superior, hombres rezan en la parte de abajo, que se mezclen, el uso de tecnología, es decir, algunas cosas, y eso no quiere decir que, digamos, sean menos judíos que otros, que a muchas veces yo trato de hacer esas discusiones en mis clases con mis estudiantes sobre ese sentido. Y bueno, son perspectivas y son formas de ver, pero que muchas veces no se llevan. Entonces, es bastante particular porque en esta sinagoga reformista, que queda en Escazú, por cierto, al frente del Instituto Weizmann, ahí, si a mí tengo una visión espiritual que me llama hacia el judaísmo, pues bueno, puedo hacer mi proceso de conversión, digámoslo así, un poco distinto al que se podría hacer en el centro israelita bajo la línea ortodoxa. Eso por ahí. Entonces no hay muchas personas y hay muchísimos judíos que no son pertenecientes ni al centro israelita sionista, ni son sionistas ni nada, pero que su fe los hace ser judíos y que son sumamente rigurosos con su dieta, con el cuidado del Shabbat, con las festividades, etcétera, etcétera. Pero que no pueden ingresar al Dr. Chaim Weizmann, que no pueden ir al deportivo, que no pueden ir al centro israelita, porque claramente hay una distinción comunitaria, ideológica y hasta de visión de mundo muy marcada. Eso por ahí, esa comunidad es una comunidad bastante grande, que hacen, digamos, procesos de conversión un poco más amplios, digamos, como los hacen en el CIS. Y por ahí aparece otra comunidad que se llama Chabad. Esta comunidad Chabad es como una visión un poco misionera. Tienen sinagogas, sobre todo en las costas. En Santa Teresa hay una sinagoga, en Jacó hay otra, y no recuerdo si en San José acaban de abrir una o algo por el estilo, que tienen una visión de un rabino de un pueblo que se llamaba, se me acaba de ir el nombre por esos nombres extraños de Polonia. Pero bueno, a partir de esta visión de este rabino, el Chabad lo que hace es como una red de sinagogas por todo el mundo, en donde, bueno, tienen como una visión y demás. Hay muchos ortodoxos que es como un chiste que dice que una persona se pierde en una isla y construye 2 sinagogas. Llegan a rescatarlo y le preguntan que por qué 2 sinagogas, y dice, es que esa es a la sinagoga que no voy. Entonces, digamos que es como muy así, es gente que dice, no, yo a Chabad nunca, yo voy a esta y punto. Me pasó también una experiencia que con un grupo de colegio tuve que ir a Panamá a un concurso de las comunidades judías en América Latina, y una persona no fue porque era con la comunidad reformista. Entonces me dijo, no, yo no voy. Y a mí me pareció tremendo, y ver los 2 ritos me parece sumamente rico, me encantó los 2 con sus particularidades, pero bueno, hay gente que dice, no, ahí no. Y estudiantes que me decían, profe, pero es que están hablando en micrófono, o no hay división, y es como, wow, ¿verdad? Son cuestionamientos ahí, son particularidades culturales de cada grupo, de cada posición religiosa. Lo mismo aparece en Israel con el Gran Rabinato. Hay un periodo que es para
digamos, ashkenazim, otro que es para sefardita. ¿Por qué? Porque tienen sus diferencias. Hay unos que comen tal cosa y otros que comen otra cosa. Bueno, eso modifica. Entonces, para tal festividad, no, es el pan de tal tipo o es arroz de tal tipo. Entonces, cosas tan mínimas hace que a veces, digamos, hay un roce y hay otro dicho que dice 2 judíos, 3 opiniones. Entonces, es bastante particular. Y bueno, esos 3 grupos serían como los grupos que se, digamos, que se mantienen al día de hoy. Aún dentro de la comunidad ortodoxa están los ultra ortodoxos, que sí son muchísimo más radicales, y está el ortodoxo normal. Entonces, ahí es una distinción bastante particular. Y muchos de ellos, bueno, dicen, no, pero es que, ¿cómo pueden hacer eso? Bueno, tal cosa, bueno, es parte de la convivencia de las diferencias. Y bueno, sí, eso es bastante particular el tema, se ve reflejado. Hay muchas series, por ejemplo, en Netflix que han salido recientemente sobre temas de judíos ortodoxos. Hay una que se llama Shtisel, otra Unorthodox. En fin, hay distintos material que también puede servir como para ver cómo vive un ultraortodoxo en un barrio que se llama Mea Shearim, que es como vivir en el siglo XVIII hoy en día. Unorthodox, el tema de la comunidad ultraortodoxa hasídica en Nueva York, y también cómo se ve el tema con el reformismo y demás. Pero bueno, ahí hay material también por si quieren accesarlo después. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por toda esta información que nos ha dado. Va a ser de mucha utilidad para entender mejor a esta comunidad. Muchas gracias a quienes nos siguen a nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse al canal y marcar la campanita para que les lleguen los avisos cada vez que subamos un video. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias.